Señor, escucha muy bien. Max, Sí, dime. cuando se menciona Satanás, la gente siempre creen que es alguien, ¿verdad? Que existe. Y porque Jesucristo ha mencionado la palabra Satanás es que se refiere a una persona, a un ángel. Ujú. Pero pongan atención a esto. ¿Alguien puede ver lo que dice Juan 14, versículo 29? Dice, verso 28, miren lo que dice. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habéis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Oigan, viene el príncipe de este mundo, como alguien, una persona. Ok. Y él, oigan las palabras que le voy a decir, y él no tiene nada en mí. Esto es fuerte, esto es fuerte. ¿Saben que en Apocalipsis aparece el dragón que se llama Satanás, Diablo y Satanás, verdad? Ujú. Que engaña al mundo entero. Jesucristo ya ha dicho que es el príncipe de este mundo, pero en Apocalipsis aparece que engaña al mundo entero, ¿verdad? Correcto. Ok. Luego aparece que el dragón se para frente a la mujer para pelear con ella, pero luego es Miguel que pelea con ella, pero luego son ellos los que lo vencen al dragón. Notan, la mujer, Miguel y ellos. Es el mismo. Ahora, ¿quién es el dragón que no cambia? Sino que están las cuatro cosas. El dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, cuatro nombres. ¿Por qué mencionó todos estos nombres Juan? Los mitos que se creían de la gente que se creía, él los puso ahí. Pero ahora, ¿se recuerdan lo que Jesús dijo? Viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Ok? Predicador, Así como el predicador. Padre me mandó. A ver, Ajá. pará. Cuando dice viene el príncipe de este mundo, está hablando que este mundo ha puesto a alguien como príncipe. Cuando El Jesús, príncipe de porque este mundo. ahí el que está hablando es Jesús que dio al ángel el mensaje. ¿Puede ser? Entonces, Viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ajá, ¿De quién estaba hablando? correcto. Ahora, aquí Wow. viene Uy, algo. uy, uy, uy. Oiga, yo quiero que se vayan un capítulo después, al capítulo 15, versículo 19. Cabal, en eso estaba yo en el siguiente capítulo. Verso 18. Si el mundo os aborrece, ¿no era el diablo que los aborrecía? Sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Ay, predicador, Ahora va a perdón. repetirla. Guacha, guacha, guacha. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Guacha. Predicador, perdón. Aquí es donde viene esto. Perdón, Ajá. antes de continuar. Cuando ahí dice, si el mundo os aborrece, sabed a mí que dice que me aborrece antes que a vosotros. Pero recordemos quién es el mundo y quiénes eran los que los aborrecían. Porque hay mucha gente que piensa que lo que te aborrece no tiene nada que ver. Entonces, ¿De cuál príncipe estaba hablando? correcto, correcto. ¿Y cuál mundo era? Exactamente, Y porque, la gente lo ha tomado que estaba hablando que este planeta Tierra lo gobierna un tal Satanás. Él está hablando correcto. de un mundo y que ese mundo tenía un príncipe. Y es fuerte porque el texto te da a entender que aquellos que lo aborrecían se oponían a Dios, se oponían a verdaderamente a lo que dijo el texto anterior que usted dijo, que este príncipe no tiene nada que ver conmigo, o sea, no tiene, como Jesucristo, o sea, como que estaba prácticamente el engaño, ¿no? El espíritu de la mentira, o sea, es ese misterio que hablaba. Pero eso no es nada. Espérate, mira quién es Ujú. el tal Satanás que viene y dice no tiene nada en mí. ¿Se acuerdan lo que dijo el capítulo 14? Sí. Correcto, Frida. Que no tiene nada en mí. Podían ir al capítulo 12, versículo 49, donde él habló otra vez. Esto está raro, ¿por qué dividieron todo esto? Pero bueno, miren lo que dice en el verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Ahora noten el último versículo. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Ahora, pero noten lo que les voy a leer. Permítame un segundito. Donde dice, ese texto que dice, él no tiene, dame un segundo, no tiene nada en mí. Noten esto. Sí, ya entiendo, predicador, ¿eh? ¿Quién no tiene nada en él? Está hablando del mundo. Está hablando del mundo los que no le creyeron. Correcto. Los que no le creyeron. Porque cuando vimos en el verso 14, acá en el verso 30, que dice, no hablaré más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Pero hay un texto que dice, miren lo que dice, yo hablo estas cosas en el mundo. Voy a leer ese versículo, espérate. Él lo dijo, él dice, yo hablo estas cosas en el mundo, pero el mundo no tiene nada en mí. Por eso está en Primera de Juan también, mira. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. O sea, cada vez que se habla de el mal, se menciona el mundo. Correcto. Siempre. Cuando dice no améis al mundo y sus cosas. El paralelo es siempre decir el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, pero siempre está hablando de los hechos del mundo. Porque él dice, yo hablo del mundo y de sus obras. Déjame ver, ¿cuál es el versículo? Claro, predicador, porque mire, para no salir del contexto, cuando Jesús fue resucitado dice que Él es el único, o sea, Él dice que es el Hijo, ¿no? El Hijo de Dios, como diciendo que es el unigénito de Dios, o sea, el único en ese contexto, o sea, en ese ambiente. No había más. No da a hablar el texto que había más. Juan 7, miren Juan 7, miren Juan 7, 7, miren Juan 7, 7. Miren, ¿por qué dice el diablo os ha pedido para zarandearlos? Pero mira lo que dice aquí. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo, Juan 7, verso 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros. Oigan, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿De quién habla? Del mundo, ¿no? Y le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer. Los fariseos querían hacer las obras del mundo, de Satanás, pero los creyentes, Pablo les dice, no améis las cosas de este mundo, porque este mundo y sus obras pasarán. Correcto. ¿Sí puedes notar esto? Miren el verso 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ahora, ¿quién era el mundo? ¿Por qué los mandó adelante a él? Dice, y le dijeron, verso 3, ¿quién es el mundo? Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. ¿Dónde? Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pero porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Quién era? Judea. ¿Lo vieron? Sal de aquí, vete a Judea. Verso 4 le dice, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Jesucristo no fue a otro lugar más que a Judea. Y luego dice, en el versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros. ¿Cuál es el mundo? Vayan a la fiesta, no los pueden aborrecer a ustedes. ¿Quiénes? Los del mundo, los judíos. Mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Vieron? Predicador. ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo?
Correcto. ¿Y quién era el príncipe de ese mundo? Alguien. Ujú. Les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de él queréis hacer porque él es homicida desde el principio. Ahora me tienen que buscar el texto del Antiguo Testamento donde Satanás mató a alguien. ¿Quién fue? Es más, ¿Dónde, de cuál diablo estaba hablando que había matado a alguien en el Antiguo Testamento? mira, Entonces, para mí que Jesucristo está hablando de alguien, sí, o de líder. ¿Se acuerdan cuando Yo creo a de Juan el que, Bautista le fueron a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, para dar noticia a quien nos mandó. ¿Se acuerdan? sí, ujú, sí, El Sanedrín. sí. a lo que se Selvin, oponían, en realidad. Selvin, ¿y sabes por qué sí? Porque mira lo que dice Juan 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado, ya es juzgado. ¿Y qué dice el 10? Y de justicia por cuanto voy a mi padre y no me veréis más. ¿Y qué aconteció después? O sea, El príncipe no se refiere a una persona. Correcto. Como que dice el principado, el liderazgo, vaya, el liderazgo. Pero han tomado estos versículos como para hablar que hay un Satanás en el planeta Tierra. Pero se les olvida lo que acabo de leer, de Predicador, que pero el mundo es Judea. claro, los fariseos, todos los que estaban ahí, en realidad, lo que representaban ese poder, ¿no? Porque al decir príncipe, un príncipe es la representación de un poder, de algo, Sí, miren lo que dice acá en el versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Ahora nota el verso 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Ujú, Uh. Verso 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero bingo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los, ajá, ahí voy, al predicador. príncipe, a los ¿Qué es, príncipes. claro, qué es que los fariseos cuestionaban de Jesús? ¿Qué? Su autoridad. Ahí lo dijo, exactamente. Ellos van directo a lo que él decía, a la expresión, a su logo, como dice, ¿no? Que el logo se hizo carne, a la palabra de él. Porque ellos se oponían a la palabra que Jesús daba. O sea, por eso él dice, yo testifico que sus obras son malas. correcto. Mira, Selvin, y para acompañar lo que ustedes están diciendo y Cristian, mira lo que dice Corintios exactamente 2:8. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Dice plural, los príncipes, Príncipes, pero acá había dicho el príncipe de príncipe, este mundo. correcto. Correcto. Oye, para mí, nomás, el sumo sacerdote. Va, Bingo. El líder que movía todo esto, ¿no? Se puede decir. El homicida desde el principio. Bingo. O sea, espera, homicida desde una preguntita, ¿de cuál principio? El que ¿De mandó cuál principio? a... De Génesis. Ajá. De Génesis. ¿De cuál principio está hablando? Desde el momento que Jesucristo apareció en la escena. Él era el que lo acechaba para matarlo. Correcto. Los líderes. Predicador, y eso se está repitiendo hoy, porque por ejemplo, si Jesús dice que no tiene nada que ver con el que se está mostrando hoy, porque el que está mostrando hoy no tiene nada que ver con el Cristo que se habla en las Correcto. Escrituras. Entonces, nota lo que Max acaba de decir. Yo presenté, dice, pero el mundo, yo hablo de sus obras del mundo. Correcto. Yo hablo de él, del mundo. El mundo os aborrece, pero me aborreció a mí primero. Ujú, Eso de primero significa al principio. correcto. A primero, desde que él apareció. Después dice, viene el príncipe de este mundo, pero él no trae nada en mí y está diciendo que está hablando de Satanás. No, 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 está hablando del líder de ese mundo. correcto. Y les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el opositor, Exacto. el que no permitió que Jesucristo fuese rey, el que le pegó la bofetada y le dijo, ¡ah, blasfemado! ¿Eres el hijo del Dios viviente? ¿Sí o no? Dínoslo. Lo soy. Les he dicho desde el principio y él dijo, ha blasfemado. Él lo condenó. Por eso Predicador. dijo, viene el príncipe. Esto es fuerte, Pablo. Y esos líderes, predicador, y esos líderes tocaron en los mandamientos de Dios, porque agregaron más de los que ya estaban escritos. Y hoy, ¿qué pasa? En vez de tocar, ¿qué están haciendo? Sacar. Mire que no hay una similitud entre lo de antes con lo de ahora. Es casi lo mismo. Lo que te quiere mostrar el texto bíblico. Mira, lo mismo que me dicen a mí, no porque yo quiera ponerme a la altura de mi máster, pero mira lo que dice. A la mitad de la fiesta, estoy siempre
Estoy siempre en Juan 7. A la mitad de la fiesta, Juan 7:14. Subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Oh, wow. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Habías oído esto? No. Y eso es para aquellos que dicen... Está para- pasando hoy, está pasando Exactamente, predicador. hoy. Los letrados menosprecian lo que estamos haciendo. Exactamente. Dice, los príncipes de este mundo, no conociendo a Jesús ni las cosas que de él estaban escritas, al condenarle, las cumplieron. El príncipe de este mundo. Ahora, mira lo que dice el versículo 16. Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahora, guacha esto, verso 19. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¡Uy! ¿Por qué procuráis matarme? Ahora note lo que dijo la multitud. Cuando le habla de la ley a la gente, mira lo que hacen. Respondió la multitud, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? El príncipe de este mundo. Los líderes. La gente oye la palabra príncipe y creen que se refiere a uno. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Y luego los halla en el templo circuncidando gente y les dice la verdad. Mira, versículo 25. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matar? ¡Ve! La gente lo confirma, que era cierto que buscaban para matarlo. Predicador. Y se cumple y se... Búscame, Max, ese texto que puso Esther ahí, Esther, 2 Corintios 1:27, búscamelo. Pero oí, Cristian. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Entonces sí, él les había dicho la verdad. ¿Quién procura matarte? Tú tienes demonio. ¿Viste? Negaban lo que querían hacer. Dice, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Conociendo en verdad, nota los gobernantes que este es el Cristo, el príncipe de este mundo, los líderes. Correcto. Ahora mira el verso 27. Ellos sabían. Oye lo que dice. Abraham, oye lo que dice la gente. Decían unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Ahora mira la conclusión de la gente. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Oíste lo que decían? Entonces, contesta Jesús entonces, enseñando en el templo en sola hoja, dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ahí está. ¿A quién no conocieron? Al Padre, a Jesús sí. Correcto. Pero no lo aceptaron por lo que era. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Ahora, ¿te acuerdas cómo termina Juan 17:25? Padre justo, el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Predicador. Pero mira lo que va a decir aquí, en este versículo. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Te acuerdas lo que dijo en el verso 6, 7 y todo eso? Suban ustedes a Judea, yo no subo. Y dice el hermano, nadie que quiere hacer algo lo hace en secreto, sino que se muestra al mundo. Está hablando los judíos, donde él se iba a ir a mostrar. ¿Tienes el versículo? De 2 de Corintios. 1:27, ¿qué es lo que dice ahí? Pero es que creo que es primera, porque segunda solo tiene 24 versículos. ¿Poner la primera entonces? Predicador, disculpe. Mira, la misma historia se vuelve a escribir porque en ese entonces eran... ¿Cuántas sectas que estaban en desacuerdo? Eran varias. Número de hombres. Exacto. Número de hombres. Y eran cantidades, predicador. O sea, eran bastante ellos. Pero después se pusieron en un solo... una sola idea, en un solo pensamiento. Se oponieron todos ellos contra algo. Que vino un hombre sencillo. Como ellos decían. Un hombre que su papá era un carpintero. Perdón.
que lo conocían a Pero ahora José, mira, lo que decía mira, ahora. mira Ujú. esto. Mira el versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas y los principales Mm, de los sacerdotes y de los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Entonces Jesús les dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? Correcto, eso fue lo que hizo. El evangelio fue quitado de ellos y fue dado a otros. Y enseñar a los griegos, hablando de los griegos, los gentiles. ¿Qué significa que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? El mundo no le conoció Ujú. porque el príncipe de ese mundo fue el que lo mandó a capturar para matarlo. El que era homicida desde el principio, pero no de Génesis. Homicida desde el principio se refiere desde el principio de su ministerio. Wow. correcto. Los líderes, No lo entendieron. habían matado a Juan el Bautista. Ujú. Es más, Selvin, Mataban. con lo que tú tocaste, Juan 17, ya que en otro verso también dice que ellos no tenían el verbo de Dios morando, o sea, no tenían nada de este entendimiento realmente. Correcto, esto lo dijo 2 capítulos hacia atrás, en el capítulo 5, versículos 37 y 38. Lo podemos ver si quieren. Ujú. Y está bueno, Mira, aplicador, porque en contexto general se puede decir que mataban a los voceros de Dios. mira, hablándoles de Juan el Bautista, termina diciendo más, yo tengo mayor testimonio que él, que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan fue enviado por el Padre, Jesús también. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Una preguntita. ¿Cuándo escuchó la voz de Dios Jesucristo y que vino su palabra a él? En el bautismo. Ujú. Este es mi hijo amado, y ese día vino el Espíritu de Dios. Y desde ese día Jesucristo hablaba palabras de vida. ¿Ok? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creéis, pues recibís glorias los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Este es un texto que yo lo tengo guardado para un estudio futuro trinitario, porque escuchen lo que él dice, y no buscáis la gloria que solo viene de ¿qué? Juan 5:44, para que se les quede grabado, del Dios único, el letal, Wow. del Dios único. Entonces, cuando Cristo dice, el príncipe de este mundo será echado fuera, ¿a qué se refería con el príncipe de este mundo? ¿Que sería echado fuera? Juan 12:31. Dice, respondió Jesús, mira lo que sucedió. Ahora está turbada mi alma. Verso 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces una voz del cielo, vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Entonces respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Quién eran vosotros? ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran judíos? Ujú. Ahora mira, en vez de llamarles judíos, ¿cómo les llama? Ahora es el juicio de este mundo. Ujú. ¿Por qué? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿De qué muerte iba a morir? Levantado, como la serpiente. Ujú. Le respondió, nosotros hemos oído de la ley
que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Le preguntaron. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, del mundo. Ellos eran el mundo. Ahora mira lo que hicieron ellos, verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y en quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Con todo esto, los gobernantes, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El Predicador, príncipe del mundo era el líder de ese mundo, los correcto. líderes, Predicador, el cuando, principado. en el texto 28, cuando dice glorifícame, glorifícame tu nombre, entonces vino una voz del cielo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Fue una voz literal? No, porque más abajo dice que muchos dicen que era como un rayo y O sea, habían oído una voz ellos no decía entendieron lo que sucedió. Algo un sucedió, trueno. oyeron algo. Ajá, Oyeron ajá. algo, correcto. Pero yo creo que eso era certeza para el ministerio del que estaba anunciando, o sea, de Jesucristo. Porque él necesitaba Correcto. escuchar eso. Ujú. Y para los que creen que Jesús es Dios, verso 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hago lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, cuando la Wow. gente lee estas cosas y leen que el príncipe de este mundo, siempre en su mente es Satanás. Ujú. Él se estaba refiriendo al liderazgo, a los líderes o al máximo líder de ellos, al máximo líder. El máximo líder le llamaba el padre de ellos y él le llamó el adversario. Al padre de ellos le llamó, vosotros sois hijos de vuestro padre, el adversario. Él no ha permanecido en la verdad desde el principio, porque cuando habla de sí habla, Correcto. entonces miente y ha sido homicida desde el principio. Entonces toda la gente se dice, entonces está hablando de Satanás, que Satanás mató a Abel. No, No, a Abel lo mató Caín. A Abel lo mató mató. Caín. Caín no es el papá de los fariseos, Ujú. porque Caín murió todo su linaje en el diluvio. Los fariseos eran hijos de Israel. Entonces, lo que yo les quiero decir es que cuando se lee, tiene que leerse dentro de donde fue escrito en su contexto. El contexto. Si dice príncipe de este mundo, la gente piensa que está hablando del planeta. Cuando Pablo dice el Dios de este mundo, creen que está hablando del planeta Tierra. Está hablando el Dios de esta era. Ujú. Cuando Jesucristo habla del Dios de este mundo, habla de la generación de los judíos que lo está rechazando. Ellos tienen un líder, tienen un príncipe. Ese príncipe sería echado fuera en el momento que Jesucristo fuese levantado. Sería vencido. La predicaduría es fuerte porque cuando usted habla, ahí muchas veces hay varios textos que hablan sobre los mandamientos de Dios. Entonces uno se da cuenta porque ellos hicieron muchos cambios en esos mandamientos, agregaron, hicieron mucha cuestión y cuando usted dice que el mandamiento de Dios es la vida eterna, la que Jesús hizo y cumplió esos mandamientos, por eso tiene esa promesa, ¿no? Wow. Mira, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta... ¿A dónde estaban ellos? En el mundo. Pasó del reino de esta tierra al reino de Dios. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Pues bien lo que dice aquí. Mira cómo lo escribió Juan, pero en el otro dice, uno de vosotros es diablo. Aquí este escritor puso que el diablo incitó a Judas, pero leámoslo
como hebreo. Correcto. Y cuando cenaban, oiga, como el adversario había sido puesto en el corazón de Judas Iscariote, esto es lo que Judas hizo, el que le entregaría. Eso que haría Judas sería opuesto a Jesucristo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado tantas cosas en las manos y que había salido Dios y ahí Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó y comienza todo el lavamiento de los pies. Y luego el verso 10 dice, Jesús dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que el que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así después que hubo lavado los pies, tomó un manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes le llamaban maestro y señor? Los apóstoles. Ujú. Y Tomás, por qué dicen que Tomás le llamó Dios? Mira lo que dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que yo así como he hecho, también lo hagáis. Predicador, este PDF es muy grande, trae un contexto grandísimo esto. Y es muy bueno, predicador. Porque esto es lo mismo, predicador, es lo mismo que va a pasar, porque es como prácticamente es una de lo que aconteció. Sí, porque mira, cuando él dice, lo ponen así, porque Satanás incitó a Judas. El Ujú. mismo lenguaje del Antiguo Testamento. Esa palabra incitó, eso es la parte metafórica. Eso lo escribe el escritor. Correcto. Primero el escritor pone él un comentario. Dice Satan, porque el diablo entró en Judas. Este es el que le había de entregar. Es el escritor. Lo está escribiendo para una audiencia que entiende ese lenguaje. No hoy. Verso 21. Mira lo que dice verso 21. Juan 13:21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Uno de vosotros me ha de entregar. Y todos se preguntaban. En verso 26 dice, respondió Jesús, dijo, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora mira lo que va a suceder. Este es el comentario. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Mm? Entonces le digo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero espera, ¿quién lo iba a hacer? ¿Judas o Satanás? ¿Mm? Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió lo que dijo, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Predicador, pero ahí también, en estos textos que se muestra, también se cumple lo que dijo Jesús, ¿no? O sea, lo que dijo cuando dice que por parábolas le daba a conocer a ellos, para que no entienda. Es parábola, Ajá. correcto. Entonces, Pero la gente lo toma literal. correcto, predicador, eso es cierto. Por eso que Dios es celoso con su palabra también, o sea, no da a conocer a cualquiera, porque yo creo que para mí todo esto como escritores, como todos los que fueron usados, fueron por propósito de Dios, para que no la escritura no sea blasfemada prácticamente, porque es su palabra. Mira, Selvin, y en relación con lo que está hablando ahí Cristian, también esto es algo, Selvin, que con respecto a esta sabiduría, ¿va? De estos príncipes o de este príncipe o a lo que se está refiriendo ahí los textos, pero también esa amonestación Pablo se la hace también a los gentiles, porque mira lo que dice Primera de Corintios 2:6, El pero príncipe de este hablamos mundo ha cegado sabiduría. el entendimiento. Correcto. Pero mira cómo sigue el texto. Pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este mundo ni de los príncipes de este mundo que se desvanece. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría es encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre
sobre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, Pablo también a estos los está, o sea, como que les estaba advirtiendo de esto, ¿verdad? Oye, señores, ¿quién creen que mandó a aprender a Jesús realmente? El príncipe de ese mundo. Correcto. ¿Lo quieren leer? Sí, sí, ¿Quieren leerlo? sí. Juan 18, versículo 12. Después de que llegó Judas, preguntó y que traía una compañía de alguaciles de los fariseos, dice de los fariseos, pero los fariseos servían a alguien. Realmente estas sectas judías estaban al mando de alguien. Uno. Verso 12, miren, Juan 18, 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Satanás, el príncipe de este mundo. No, A Anás. Anás. Oye, una preguntita. ¿Anás suena como Satanás? Oye, ¿no suena así como que de repente ¿Y era el jefe? hay una acomodación de palabras cuando vosotros sois hijos de vuestro padre Satanás ¿Y era el jefe de y los Máximo? deseos de él queréis cumplir? Es fuerte, es fuerte. ¿A quién se lo llevaron primero? Espera. ¿Por qué se lo llevaron a Anás? No a Pilato, no a Caifás. ¿Por qué a Anás? Predicador, antes que se me vaya, me corrige. Antes que se me vaya, mire lo que vino. Me corrige usted. La mayoría de las iglesias cristianas consideran mucho al pueblo de Israel. Consideran mucho, wow, no. Y dice que era sumo sacerdote, como que es el mayor de entre ellos. Entonces imagínese, no. El príncipe era el sumo sacerdote, el líder de todos ellos, el padre de ellos. Wow. Aunque no fuera el padre literal, era el padre, el líder. Entonces la compañía de los soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús. Cuando dice los alguaciles de los judíos, habla del ejército israelí. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Pero ¿por qué a Anás? ¿No será que Anás era el padre de esos sacerdotes que estaban enfrente a Jesús cuando les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre Satanás? Oh. ¿Eran sacerdotes? Levitas. ¿No será que Anás era el padre realmente literal de ellos? Ya salió el peine. No, la persona que quiera participar tiene que pedir subir 2 muñequitos ahí. O sea, noten, ¿por qué se lo llevan a Anás primero? Si no era el sumo sacerdote, era Caifás. Pero yo creo que Anás era el sumo sacerdote del año anterior y en este año era Caifás. Pero Anás como que tenía varios hijos sumos sacerdotes por ahí que eran a los que Jesús les habló directamente y les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre. Hoy lo que dice Brian, aquí está pasando algo. Porque alrededor de cuál mundo hablaba Jesús, el mundo. Él testificó contra los judíos y los fariseos siempre. Yo testifico de él que sus obras son malas. Y les digo, vosotros que hacéis las obras de vuestro padre. ¿Sí notas? Y le llevaron primeramente a Satanás, a Anás. Porque era el suegro de Caifás, que era su sacerdote aquel año. Ese texto. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que solo un hombre muriese por el pueblo. Ahora, quiero que notes lo que sigue sucediendo con Anás. Y seguían a Jesús, Simón y Pedro, y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Otra vez, el sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta salió. Pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, otra vez. Y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo, no lo soy. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie en la casa de Anás. Pero aquí no termina el asunto de Anás. ¿Quieren ver más? Sí. Verso 19.
Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús. ¿Oh, quién fue? El Ups. ¿Quién era el que lo quería matar desde el principio? Uy. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. ¿A quién le había hablado? ¿Al planeta Tierra? No. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. ¿Y la sinagoga de cuál mundo era? Oh, me imagino que era de América, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Ahora, mira quiénes se reúnen ahí, en este mundo, donde se reúnen los judíos. Bingo. Y nada de hablado en oculto. Aquí se cumple lo que le dijo el hermano Jacobo en el capítulo 7, que le dijo, nadie que se quiera dar a conocer al mundo hace algo en secreto. Date a conocer en Judea, le dijo. Y él lo cumple y dice, nada he hablado en oculto. Y le dice, he hablado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen los judíos, donde el hermano le dijo que se fuera a dar a conocer al mundo de Judea. Y le dice, verso 21, ¿por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes? ¿A quién? ¿Otra vez? ¿Al sumo sacerdote? Pero si no era el sumo sacerdote Anás, el suegro. Jesús le respondió, le dice, si he hablado mal, testifica en que está mal y si bien, ¿por qué me golpea? Vale que Jesús no respondía, ¿verdad que no respondía, no? Ahora mira, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica que en qué está mal y si bien, ¿por qué me golpeas? Mira, ¿por qué dice el texto que Caifás era el sacerdote en aquel año? Pero mira el versículo 24, ¿quién lo quiere leer? Eso te iba a decir. Entonces Anás le envió atado a Caifás, pero... Para un poquito. ¿Pero dónde estaba ahorita? Ey. Pero espérate, ¿quién era el sumo sacerdote en ese año? ¿Por qué Anás tenía el mando? Para mí, que el padre de aquellos era Anás. Vosotros queréis cumplir, queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Correcto. El adversario o el diablo, o sea, mi adversario. Oh, no, ahí se me cayó, predicador, ahí lo dijo usted. Vaya. ¿Ahora sí comprendió? Sí, ahora sí. El adversario para que Jesús hubiese sido rey era el príncipe judío. Los deseos de no. El príncipe judío que impidió que Jesucristo recibiese el trono era el príncipe judío. El príncipe de ese mundo que no tenía nada en él. Ahora viene el príncipe de este mundo, pero será echado fuera. Wow. Anás entonces le envió a Caifás, el sumo sacerdote. Pero espera, ¿pero por qué lo interroga primero este sumo sacerdote y lo va a mandar a otro sumo sacerdote? Verso 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, otra vez. Pero, Max, ¿te diste cuenta vos en lo que dijo el predicador ahí? Sí. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Pero lo viste? Sí. Wow, es que es muy fuerte, predicador, esa parte. Pero va con el contexto. Sí, totalmente. Dios, se me cayó otro tema. Ahora, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Venganza, señores. Pariente de Malcolm. ¿Habías leído esto? No, dígame la verdad. ¿Lo habías leído? No. Yo lo leí, pero nunca lo pude entender así, predicador. En realidad. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Le negó Pedro otra vez y enseguida cantó. Llevaron, ahora sí, antes de que amanezca, ya rayando, llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. ¿Qué hora era? Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos. Espera, ¿al pretorio? ¿Dónde vivía Caifás? Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo:
¿qué acusación traéis contra este hombre? Pero espera, se lo llevaron a Caifás, pero ahí estaba Pilato. Uy. Respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Entonces dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿De qué muerte iba a morir? Siendo levantado. Si ellos lo hubieran matado, lo hubieran apedreado. Escucha lo que estoy diciendo. Para que la profecía se cumpliese, no debería ser matado apedrado. Alzado en un madero. Ya sea que fue así, ya sea que fue así, o sea que fue así. Aquí no tiene relevancia hoy. O sea que si lo hubieran matado ellos, no cumple la profecía. Porque lo hubieran apedreado, le hubieran quebrado los huesos, la cabeza y todo. Apedreada. Le tiraban piedras grandes. Jesús respondió, ¿dices tú por ti mismo? Oh, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y comienza la acusación. Y comienza la acusación. Pero lo bonito es en este versículo, verso 37, donde Jesucristo se declara que Él no es el rey de este mundo. Iba a echar fuera el príncipe de ese mundo, Él iba a ser levantado, pero después, por ser levantado, iba a traer a todos. Ya no dice a los de ese mundo, sino que ya usa la palabra todo. ¿Comprende lo que digo? Sí, sí. Y sí, El príncipe de ese mundo iba a ser echado fuera, el gobernante de ellos iba a ser echado fuera, y luego Jesús es levantado, pero ahora Él va a traer a todos, ya no solo a los judíos, sino que a todos, hacia Él. Y le dijo Pilato, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él delito alguno. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Dijeron, dando voces, diciendo, no, sino Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos. Ahí está, salve María, le dijo el ángel a María, ¿va? Qué fuerte. Y le daban bofetadas. Luego el verso 6 dice, cuando le vieron los principales, ¿quiénes? Una preguntita, ¿quiénes son los principales sacerdotes? Anás y Caifás. Anás y Caifás regresaron. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale. ¿Quiénes dieron la orden? ¿Quiénes dieron la orden? Anás y Caifás. Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Atención aquí. Ojo con la ley. Porque se hizo a sí mismo Dios. No dice así. El Hijo de Dios. Porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Eso significa que se hizo el Rey de Israel. Bingo. Llamarse el Hijo de Dios era ser el Rey de Israel. Como Salomón. sí. Por eso lo mató Anás. Por eso. Pero Wow. ojo, Porque él era el opositor, el adversario de Jesús era él. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el adversario. La gente le pone la palabra a Satanás para meterte en la mente que está hablando de Génesis. No, el que fue homicidio desde el principio es el que mandó a preguntar a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el Cristo? Y le dijeron, no, es que tenemos que llevar respuesta a quien nos envió. ¿Escuchan? Sí, sí. A quien nos envió. Oye lo que dice Brian, las piezas ordenadas. Ahora, esto está fuerte. El predicador, el texto de Anás. Wow. Letal. Es Cuando mortal, Pilato
Sí, Solo ese pedacito, ese cuando usted lo explicó, ese corto, wow, para mí es una pieza clave porque vas a el entender. príncipe. Correcto, El príncipe sería echado fuera. correcto. Y los deseos, dice que ustedes hacen, Pero eso no es nada. ¿Cómo le dijo el hombre que lo abofeteó? ¿Así habláis a tu príncipe? wow, Uy. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo todavía de matar al rey de los judíos legítimo. Y entró otra vez al petróleo y dijo a Jesús, oye las palabras de Pilato, ¿de dónde eres tú? Porque Pilato sabía que el rey de los judíos, Herodes, Herodes, claro. no era judío, Ujú. era del Imperio Romano. Servín, dame un segundito. Permite, Gustavo. Permite un segundo. Ya. Y entró otra vez al petróleo y dijo, Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿Ustedes saben lo importante de esta pregunta? Sí, ¿Saben por qué? sí, Pilato era muy inteligente, sabía el orden de las cosas, el de los libros. ujú, Cada quien sabía quién era el linaje verdadero de cada nación, pero no ponían a ese. Ponían el de ellos, un líder de ellos, que trabajase para ellos, no al verdadero. Y le dijo, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes? Oye. ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo la autoridad para soltarte? Aquí es donde viene la respuesta del máster. Dice, respondió y le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. wow, Por tanto, el que a ti escucha, a quien le ya... ¿De qué autoridad está hablando el que le dio la autoridad a Pilato? el Padre. Si no te fuese dada de arriba. La autoridad se le dio a Pilato de arriba porque Dios pone y quita reyes, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Ok, pero mira lo que va a decir y terminamos con esto. Por tanto, el que a ti me ha entregado. ¿Quién es el que tiene pecado mayor? ¿Quién? Ey, Satanás, espérate, ¿no? Satanás. No, Satanás. Espérate. No, Judas. Judas. A Pilato no lo entregó Judas. entregó Anás. Anás. Bingo. Escucha lo que voy a leer nuevamente. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Wow. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Ahora ya tuvo miedo Pilato porque eso ya sería perder el trabajo. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, que en hebreo es Gábata. Era la preparación de la Pascua y como era la hora secta, dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Lo declaró rey, ¿no? Sí. Pero gritaban, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales. ¿Quiénes? Otra vez. Aquí no están hablando los sacerdotes. Los principales, dos. ¿Correcto? Respondieron los principales, no tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado y tomaron pues a Jesús y lo llevaron. ¿Quién entregó a Jesús a Pilato? Anás. Le cumplieron el deseo. Le cumplieron el deseo a Anás de ser el príncipe de ese mundo, pero al morir, ese príncipe sería echado fuera. Correcto. Ahora, quiero leer para ustedes, antes de darle chance a alguien, quiero leer para ustedes unas palabras que dijo mi máster. Vamos a Mateo 21, por favor. Verso 23. Cuando vino al templo, No. escuchen las palabras que siguen, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad?
Yo también os haré una pregunta, si me contestáis, ya se acuerdan lo que pasó, de quién era el bautismo de Juan y todo. Pero escuchen la parábola, verso 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, me voy a trabajar a la viña. Respondiendo le dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Acercándose otro le dijo, a la misma manera respondió, le dijo, sí, señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad? Le dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino del cielo. Pero eso, después podemos hablar de qué significa esta parábola. Solo estoy sentando esto, pero mira verso 33. Hoy de esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, cual plantó una viña, la cercó de vallado, la cavó un lagar y edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibiesen sus frutos. Más los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, ven y matémosle y apoderémonos de la heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Quiénes? Los labradores, ¿verdad? Oh, Ahora viene la sentencia que Jesús va a hacer lo que el Padre va a hacer. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a los labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que pagan el fruto a tiempo. Ahora, versículo 42, les dijo, ¿nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y esta cosa es maravillosa a vuestros ojos. O sea, está diciendo, Jehová ha hecho esto. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora yo quiero que alguien me lea el verso 45, por favor. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes No. y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y oyendo sus parábolas. ¿Qué se les fue quitado? El reino. Exacto. A los principales. Sacerdotes. Y el príncipe de este mundo será echado Fuera. fuera. ¿De cuál mundo? Al matarle, firmaron su sentencia de muerte los principales, los que no le conocieron ni las palabras de los profetas. Le mataron y le entregaron en manos de impíos. Wow, Los principales. muy fuerte. El príncipe de este mundo no está hablando de un tal Satanás. No. El mundo del que está hablando es de Judea. El príncipe del mundo era el liderazgo judío, principalmente Anás y Caifás. Pero Anás, el padre de ellos. No padre porque fuera padre literal, o posiblemente varios sacerdotes eran hijos de él, pero padre porque era el líder de ellos. De ese príncipe hablaba Jesús. De ese príncipe. Qué fuerte, ¿no, predicador? Qué fuerte. Cuando hable dice en Corintios que dice Pablo dice que nuestros príncipes, sin conocer a Jesús, al condenarle, cumplieron las palabras que Dios había dicho por boca de los profetas. Wow. ¿Quieren leerlo? Predicador, pero antes de continuar, y eso está bueno porque da la explicación de Anás y Caifás, pero también da una enseñanza de aquellos que verdaderamente también eran fariseos, pero que creían en lo que había dicho el máster. O sea, acordemos del intérprete de la ley, donde Jesús le dice, cerca estás, y después de Nicodemo. O sea, eran hombres que estaban a la altura de ellos, pero hombres que iban viendo lo que el maestro vino a enseñar. Entonces el príncipe de este mundo fue echado fuera. Fue echado fuera uno y el otro fue levantado. Fue exaltado. Guacha. Uno fue echado fuera y el otro fue exaltado. El que mataron fue exaltado. El príncipe de ese mundo fue echado fuera de ese reino. Se le quitó el reino. Correcto. Y el que mataron fue exaltado y después él iba a traer a todos hacia él, a los dos grupos, gentiles y judíos. El príncipe de este mundo no está hablando de un tal Satanás, un ángel. El príncipe de ese mundo era Judea. Los judíos tenían un príncipe, el liderazgo, principalmente los principales sacerdotes o Anás.
¿Les pareció? ¿Qué les pareció? Sí, Wow. predicador. Es más, cuando creo que ahí donde dice Anás o Caifás, creo que dice de su ley, de la ley. Imagínate poniendo la ley de él, ¿cómo se dice? Como dice Jesús, ¿no? Yo no vine a hablar de mí, sino vine a hablar del Padre. O sea, él Y poniendo, ellos sí hablaron de sí. correcto, poniendo eso, se pusieron a oposición Por eso dijo Jesús, porque cuando él habla de sí mismo habla Correcto. y la verdad no está en él. Se refirió a alguien en específico. Wow, 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 wow. Gracias. Muchachos, ahí lo tienen. Tenemos que tener una perspectiva y la perspectiva que presenta el texto hasta ahora. Hemos visto algo, si nunca lo habían visto, la importancia de ver en el contexto quién estaba detrás de la persecución a Jesucristo. Siempre se dice las palabras los principales sacerdotes, pero nunca te dice quiénes son. Hasta en el momento de la captura, porque el primerito que se lo trajeron, ¿a quién fue? Anás, ¿Y Anás se lo mandó a quién? Caifás. Y el Caifás no se lo mandó a nadie, sino que se lo entregó a Pilato. Y es más, Selvin, ¿y Caifás dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Qué tenía que En estar el haciendo? pretorio. ¿Qué tenía que estar haciendo? Ya estaba, Caifás estaba trabajando para Anás, preparando el terreno para cuando Jesús llegara, ya estar él con su comitiva para entregárselo a Pilato. Wow. Muy fuerte, Ricardo. Y después esos dos señores, Sin sin salir del contexto es muy fuerte eso. esos dos señores fueron los que el siguiente día, que era Shabbat, en vez de estar guardando el Shabbat, estaban reunidos con el impío de Pilato planeando por sellar la tumba. Número 3. Después digo la número 2. Número 3. Estos impíos sobornaron a los soldados. Sobornaron a los soldados y le dijeron, pero ¿y nuestro amo? Nosotros sabremos cómo lidiar con él. Se referían a sobornos también. Tú no sabes, con esto que hemos visto, la influencia que tenía Anás en Judea. Wow. Aún con Pilato. Anás no tuvo que presentarse ante Pilato. Solo envió a su marioneta, Caifás. ¿Notaron? Sí. Caifás lo juzgó. Caifás lo mandó al lugar donde tenía que ir a ser entregado. Por eso le dice, ay de aquel que me entregue. Ay de aquel que me ha entregado en tu mano. Entonces, la número 2 es, número 1, los guardadores del Shabbat estaban en la casa de un impío planeando otra cosa para mentir. Y número 3, sobornan a los soldados también. Pero ¿cuál creen que es la número 2, lo más importante? Que el texto va a decir las mismitas palabras. Al siguiente día los principales sacerdotes se presentaron delante de Pilato. Los mismitos gallos. Wow. Ahí no cabe nadie más. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? 2. ¿A quién se refirió Jesús, el príncipe de este mundo? A uno. La gente dice que era Satanás. ¿Ok? Padre, hijo. Claro. Le llama el adversario. Le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre. El adversario mío es que le quiere decir. El adversario, porque por eso el pueblo no aceptó. Porque él lo asediaba y cada minuto trataba de que lo capturaran, que lo silenciaran, que lo callaran. Porque perdía su principado.